Datos higiénicos del Titanic. Como era la higiene en el Titanic, uno de los grandes iconos contemporáneos, y las incidencias de su naufragio continúan fascinando a millones de personas de todo el mundo, casi 120 años después de la catástrofe. Las películas sobre la tragedia, especialmente la de 1997 de James Cameron, han puesto a los espectadores a hacer el viaje de ficción, pero no han mostrado mucho sobre las condiciones de higiene y salubridad en el famoso transatlántico. Aunque estas condiciones parecerían un horror según los estándares actuales, las facilidades de higiene del Titanic eran lo mejor de la época, equivalentes incluso a las de los grandes hoteles de ese entonces. A pesar de que muy pocos camarotes de primera clase tenían baño privado y que en tercera clase solo había 2 cabinas de sanitarios para más de 700 pasajeros, los estándares de higiene eran excepcionales. En el vídeo que compartimos a continuación, abordaremos al icónico Titanic desde el ángulo de las condiciones de higiene y el trabajo que representaba el saneamiento del barco para los centenares de empleados que lo tripulaban. Descubre cómo era la higiene en el Titanic y los desafíos que implicaba mantener un nivel óptimo de salubridad en un barco de tales dimensiones. El trabajo arduo de los camareros. Los 1.317 pasajeros del Titanic eran atendidos por más de 900 tripulantes, y a los camareros correspondía la tarea más pesada. Junto a los responsables de alimentar las calderas con carbón para mantener los motores en funcionamiento, los camareros hacían una jornada de 17 horas diarias y ejecutaban más de 50 tareas diferentes. Entre ellas, servir la comida, arreglar las habitaciones, limpiar los sanitarios, lavar la vajilla e incluso ayudar a vestirse a los pasajeros. Aunque la mayoría de los camarotes de primera clase no contaban con baños privados, el equipo de camareros se encargaba de mantener la limpieza e higiene en los espacios comunes y en las cabinas. Sin embargo, en tercera clase, el acceso a los baños era limitado, con solo 2 cabinas para más de 700 pasajeros. A pesar de estos desafíos, el trabajo de los camareros era fundamental para garantizar un nivel aceptable de higiene en el transatlántico. Limpieza de vajillas y utensilios de cocina. En el Titanic, todo se lavaba a mano, ya que los primeros lavavajillas automáticos no se desarrollaron hasta 1940, 28 años después del hundimiento del barco. Esto implicaba una enorme cantidad de trabajo, considerando las miles de unidades de vajilla, cubiertos y piezas de cristalería que se utilizaban a diario. Las labores de preparación de comida y limpieza de utensilios de cocina ocupaban grandes cantidades de agua potable al día. Retretes y baños colectivos. La disponibilidad de baños privados era limitada en el Titanic. La mayoría de los pasajeros, tanto en primera como en tercera clase, utilizaban los inodoros colectivos. Aunque hoy en día nos puede parecer poco higiénico, en esa época era común compartir los servicios sanitarios. Sin embargo, la falta de hábito de bajar el inodoro por parte de algunos pasajeros era una preocupación. Aunque el estándar sanitario del Titanic puede parecer bajo en comparación con la actualidad, representaba lo máximo en confort y lujo en 1912 y no difería mucho de los mejores hoteles de la época. Baños turcos de lujo. Los pasajeros de primera clase del Titanic disfrutaban de comodidades sin precedentes en aquellos tiempos. Además de contar con una piscina climatizada, una cancha de squash y un gimnasio de última generación, tenían acceso a los baños turcos más impresionantes a bordo de una embarcación. Los baños turcos se habían vuelto populares en el Reino Unido durante la época victoriana y se utilizaban para relajarse, descansar y sudar mucho con la esperanza de perder peso. Las instalaciones de los baños turcos del Titanic incluían salas de sauna, habitaciones a diferentes temperaturas, espacios para masajes y aplicación de champú. La decoración era de estilo morisco, con techos artesonados y mobiliario lujoso. Aunque estas áreas fueron de las primeras en inundarse durante el naufragio, todavía se pueden apreciar algunos fragmentos de los mosaicos y otros elementos decorativos entre los escombros. La piscina del Titanic. La piscina del Titanic era una de las comodidades más destacadas en aquellos tiempos. Aunque su uso estaba restringido a los pasajeros de primera clase, era una novedad en los transatlánticos de la época. La piscina tenía un horario de funcionamiento atado al de los baños de vapor, y los hombres tenían un periodo gratuito al día para utilizarla. Aunque estaba llena de agua de mar,
La piscina se vaciaba cuando el barco estaba en movimiento para evitar desbordamientos. A diferencia de las piscinas modernas, no se utilizaban productos químicos para mantener la higiene del agua. Las condiciones en segunda y tercera clase. La diferencia entre las condiciones de higiene y salubridad en primera clase y en segunda y tercera clase era abrumadora. Mientras que los pasajeros de primera disfrutaban de camarotes con algunas comodidades y espacios públicos bien equipados, los de segunda y tercera clase tenían menos privilegios. Las cabinas eran más pequeñas, compartidas y se encontraban en las zonas menos cómodas del barco. En tercera clase, la falta de baños era evidente, con solo 2 cabinas para más de 700 pasajeros. A pesar de estos desafíos, la White Star Line se esforzaba por ofrecer las mejores condiciones posibles en tercera clase, ya que muchos inmigrantes europeos pobres viajaban en busca de un futuro mejor en América. Resumen de las condiciones de higiene en el Titanic. Las condiciones de higiene en el Titanic variaban según la clase en la que se viajara. Mientras que los pasajeros de primera clase disfrutaban de comodidades excepcionales, los de segunda y tercera clase tenían acceso limitado a baños y otros servicios sanitarios. Sin embargo, para la época, las facilidades de higiene del Titanic eran consideradas las mejores y se encontraban al nivel de los grandes hoteles. Preguntas frecuentes. One, ¿cuántos pasajeros había en el Titanic? El Titanic transportaba a 1.317 pasajeros en total. La mayoría viajaba en segunda y tercera clase. Tuo, ¿cuántos baños había en tercera clase? En tercera clase, solo había 2 cabinas de baños para más de 700 pasajeros. Las condiciones sanitarias eran limitadas. 3. ¿Existían baños privados en el Titanic? En primera clase, algunos camarotes contaban con baños privados, pero eran una excepción. La mayoría de los pasajeros utilizaban baños y sanitarios colectivos. 4. ¿Cuál era la tarifa para utilizar la piscina del Titanic? El acceso a la piscina del Titanic tenía una tarifa separada. Los hombres de primera clase tenían un periodo gratuito al día, mientras que las mujeres y los hombres fuera de ese horario debían pagar una tarifa. 5. ¿Cómo eran los baños turcos del Titanic? Los baños turcos del Titanic eran lujosos y contaban con salas de sauna, habitaciones a diferentes temperaturas y espacios para masajes y aplicaciones de champú. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de estas comodidades únicas. Esperamos que esta información haya sido útil para conocer las condiciones de higiene en el Titanic. Si tienes alguna pregunta adicional, déjanos un comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¡Hasta la próxima! Si quieres conocer otros artículos parecidos a implicaciones higiénicas del Titanic, puedes visitar la categoría Curiosidades.